al Señor por este tiempo que Él ha preparado. Hemos cantado, venimos a adorar a Dios. Qué hermoso es poder cada primer día de la semana venir a hacer memoria de esta obra tan grande que el Señor consumó allí en la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo vive, glorioso Salvador, nos ha traído alegría, glorioso Salvador. Tan maravilloso es nuestro Salvador. Esa sublime gracia que inundó todo nuestro corazón es la que en esta mañana nos ha traído al estar en su presencia para darle gracias por tan grande bendición que Él ha traído a nuestra vida. Inmerecedores somos de tan grande bendición, porque éramos pecadores. Pero gracias a Él hoy por su gracia, estamos aquí para dar gracias a Él por tan grande salvación que nos ha traído. Les invito allí a ver dos pasajes ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. El Señor Jesús ya estaba en la cruz, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Las palabras de nuestro Señor son maravillosas. Cuando podemos meditar en los evangelios, vemos sus pasos trascendentales en esta tierra y sin duda alguna quedamos impresionados y realmente gozosos de ver tan grande Dios que se manifestó a través del Señor Jesús en este mundo para cumplir una obra tan grande que llegaría allí a la cruz para darnos tan grande salvación. Consumado es. Esta palabra realmente nos detiene realmente a poder meditar en que sea un poco, en pocas palabras, en pocas palabras que podamos expresar nosotros, pero sin duda alguna tienen una intensidad y una forma de realmente de entrar en ellas que serían inagotables por parte nuestra. El Señor las revelará allí en los cielos de significado tremendo. Pero gracias al Señor, Él, a través de estas palabras, nos muestra que en aquel grito de triunfo pronunciado sobre la cruz, consumado es lo que realmente redunda toda nuestra salvación. Un grito de victoria para nuestra salvación. Allí en primer lugar podemos ver consumada la vida terrenal de nuestro Señor y qué vida había sido. Pedro da un resumen de ello en Hechos el capítulo 2, 22, diciendo, varón aprobado por Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales, o como dice el capítulo 10, versículo 38, el cual anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y es por eso que al poder entrar en lo que fue el Señor Jesús caminando en aquellas calles polvorientas de Jerusalén, quedamos realmente extasiados de todo su peregrinar en esos 3 años de ministerio, mostrando la gloria de Dios en poder, en sanando enfermos, levantando muertos y encaminándose a aquel lugar con las palabras que asombraban a todos aquellos que lo conocieron y pudieron escuchar su voz, quedaban impresionados de ver tal magnitud de su persona. Qué bueno que fue Dios en mostrarnos su amor en su Hijo Jesucristo, que descendió de los cielos para buscarnos a nosotros. En segundo lugar, podemos ver las profecías respecto a su primera venida, llegan a la consumación.
en esas palabras de la cruz. Allí consumado es. Su carácter. Vamos allí a Isaías. Isaías el capítulo 42. Dice aquí mi siervo, versículo 1, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Isaías aplica aquí el nombre de siervo al Mesías, a la nación de Israel, el remanente piadoso. Normalmente el contexto aclara a quién se refiere. En los versículos 1 al 4 habla claramente del Señor Jesús, su carácter, sostenido y escogido por Dios y lleno del Espíritu Santo. Y dice que traerá justicia a las naciones, no será demagogo, no quebrará la verdadera penitencia, ni apagará un destello de fe, no se cansará ni desmayará hasta que establezca su reino de justicia. Le había terminado la obra que su padre le había encomendado, el derramamiento de su alma como ofrenda por el pecado, la obra de la redención y de la expiación. Es cierto que todavía no había muerto en ese momento de esas palabras, pero su muerte y sepultura y ascensión eran tan ciertas como si ya las hubiese cumplido. Así el Señor Jesús podía anunciar que se había abierto el camino por los que los pecadores podían ser salvados. Demos gracias a Dios hoy por la obra acabada del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Pero vemos también allí el lugar. Miqueas, el capítulo 5, versículo 2, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Allí, tú, Belén Efrata. Zacarías el capítulo 9, versículo 9 dice, ahora el pueblo de Dios recibe ánimo con la promesa de la venida del Mesías. Allí en el capítulo 9 de Zacarías, versículo 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El pueblo de Dios recibe el ánimo por la promesa de la venida del rey. A pesar de que ellos no le recibieron, pero gracias al Señor que aquellos que pudimos ver a través de su palabra, que Dios enviaba a su Hijo, el Señor Jesús, para darnos tan grande salvación, le hemos recibido como nuestro Salvador. Venía en gracia, humilde sobre un pollino. Tanto Mateo, el Evangelio judío de los 4, como Juan, el más universal, mencionan este versículo al referirse a la llamada entrada triunfal de nuestro Señor Jesús en Jerusalén. El tiempo. Daniel allí, capítulo 9, versículo 26, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Allí tenía cumplimiento en la cruz aquellas palabras que seguramente habían pasado más de 600 años, serían cumplidas, serían consumadas en aquellas palabras tremendas que el Señor expresaba desde la cruz. Consumado es. Y si vemos toda la Escritura, vemos que va apuntada hacia la cruz y hacia la obra del Señor Jesús. Vemos que realmente toda su palabra dio cumplida fidelidad a todo lo escrito para lo que el Señor iba a hacer en aquel lugar tremendo de la cruz. La manera de su muerte tenemos también. Allí en Isaías el capítulo 53
versículo 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Fue herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Allí el Salmo capítulo 22 de Salmo, nos da un cuadro de lo tremendo que fue aquel lugar de la muerte del Señor Jesús. En el versículo 13 dice, del capítulo 22, abriendo sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, he sido derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mí. En este capítulo es una descripción gráfica de la muerte por crucifixión, hueso de las manos, brazos, hombros y pelvis descoyuntado, una transpiración profunda causada por el sufrimiento intenso que el Señor Jesús culminó allí en aquel tremendo lugar de la cruz. Esta es las palabras tremendas que él allí terminaba la obra cabal y suficiente para nuestra salvación allí en la cruz. Consumado es, consumado es. Qué hermosas palabras pudo realmente el Señor expresar desde la cruz, dando plena satisfacción a lo que Él había terminado allí para nuestra redención. Y también vemos en aquel lugar de las profecías su resurrección y gloria. El Salmo 16, un salmo mesiánico, podía decir el Señor allí en el versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No dejarás mi alma en el Seol. El capítulo 24 también nos dice, alzad puertas vuestras cabezas, el versículo 7, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Es el Rey de la Gloria, su resurrección. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Cristo el Señor, que se levantó victorioso, dando fidelidad a esta obra consumada allí en la cruz. Daban por término en aquel lugar y en aquel momento, cuando él expresaba, a viva voz, consumado es, daba cumplimiento a toda la escritura que él había expresado en aquella tremenda obra de salvación. En tercer lugar, vemos el significado de los sacrificios. Que está consumada con el estupendo sacrificio allí en el Calvario. Primero vemos el acercamiento por sangre. Se ve en Abel en adelante, bajo la ley se derraman ríos de sangre, y se ve que nunca basta la sangre de los animales. Allí en Hebreos el capítulo 9, versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Al fin se ve el Cordero. Sí, se ve el Cordero, perdón, hermano. Se ve el Cordero de Dios, que dice que quita el pecado del mundo. El apóstol Juan podía decir estas palabras. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué bendición
tenemos por Cristo el Señor hoy en esta mañana. Y es por eso que Él nos ha invitado a poder compartir este tiempo en su presencia, disfrutando de lo que Él en su gracia ha hecho con cada uno de nosotros para darnos tan grande salvación. Finalmente vemos que la obra redentora está consumada allí en la cruz. La justicia divina está satisfecha y no puede exigir más. Al que no conoció pecado, podría decir el apóstol, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. Fue aquel lugar tremendo de la cruz para derramar su vida en propiciación, en rescate por cada uno de nosotros, que sin lugar a dudas no merecemos tan grande amor, tan grande bendición que hemos recibido de Dios. El amor de Dios ha quedado perfectamente declarado allí. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera me amó a mí y te amó a ti, querido hermano, que dio su vida allí en la cruz, siendo Él el creador, el sustentador de todas las cosas, descendió de los cielos para buscarnos y salvarnos a nosotros los pecadores, para llevarnos a Dios. Él mismo ha formado el plan de nuestra redención. La redención, la necesidad del pecador está cabalmente suplida. Su corazón hecho contento y su conciencia tranquilizada. Dice el profeta Isaías, verá el fruto de su alma y quedará satisfecho. El plan de la redención, el plan de salvación, estaba consumado allí en la cruz. Consumado es. Consumado es. Entregó el Espíritu. Dando cabalmente satisfacción a ese plan maravilloso que Dios le había enviado a hacer, que era nuestra redención, que era la salvación de nuestras almas, de darnos la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, y darnos un lugar allí en los cielos, la cual Él ha ido a preparar. Es por eso que en esta mañana realmente tenemos que estar gozosos. Cristo vive, hemos cantado, nos ha traído alegría, glorioso Salvador. Y en esa obra Él ha consumado toda la Escritura, que por muchos años fue prescrita, para poder cumplir cabalmente este plan de salvación. Nunca hemos de poder agotar la plenitud de este texto, pero qué magnífica e inmensa es la obra de nuestra salvación. Por último, quería dejarles allí la porción de Tito, el capítulo 3, versículo 4 dice que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos los hombres. Hermanos, que el Señor nos ayude a valorar la obra redentora de la cruz. Que nuestras vidas estén enteramente concentradas en la obra maravillosa que Él hizo, para que podamos cada día crecer en la inmensidad del amor de Dios para con nosotros. No mereciendo nada nosotros, hoy por su gracia tenemos vida, porque Él lo ha dispuesto así. Vino para buscar y salvarnos, y darnos salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna. Que el Señor nos bendiga. Voy a pedir a Antonella que preparé es una canción que un cantante que expresa estas palabras, consumado es. Antonella está con nosotros.
La presión es intensa y la sangre se mezcla en sudor. En un oscuro huerto delibera el amor y el dolor. Ha sufrido abandono, los amigos dejaron de ser. El tiempo se ha cumplido y el verano es muy frío en Jesús. Es llevado ante hombres perversos, venda en sus ojos, puñetazos sin razón. Consumado es, consumado es. Un grito de victoria, el fin del sufrimiento nos dio la libertad. Consumado es, consumado es. La deuda se ha pagado, su sangre ha sellado la absoluta paz. Le sacaron sus ropas y golpearon su espalda sin más. Le pusieron un manto y tejieron corona de espinas. Va llevando la viga de madera pesada en su hombro. Un sendero de piedras y el Gólgota espera en silencio. Lo acuestan sobre la madera. Hierros atraviesan sus manos y sus pies. Consumado consumado es. Grito de victoria, el fin del sufrimiento nos dio la libertad. Consumado es, consumado es. La deuda se ha pagado, su sangre ha sellado la absoluta paz. Grito
paz.